Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas, ojalá, y todas, sí, porque estamos además en la semana de conmemoración del aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. Fue un 25 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Si mal no recuerdo. Por eso hemos estado además compartiendo con ustedes en nuestra programación algunos cortos sobre ese hecho abominable, que es el fruto de la intolerancia, es el fruto de la violencia, ya no solo de género, sino la violencia indiscriminada, que no toma en cuenta nada. Una tiranía que se desmoronaba y terminaba de hacer ya sus últimas fechorías. Pues bien, por eso estamos compartiendo este video de un poema bellísimo que está llamado a recordar precisamente el asesinato de las hermanas Mirabal. Ayer estuvo reunido pues el Consejo de Gobierno ampliado, todos los ministros, directores generales, superintendentes del Estado, revisando las metas presidenciales y también algunas de las metas concretas de cada ministerio, de cada institución del Estado, en una reunión larguísima que pasaba precisamente revista a cómo van avanzando las metas presidenciales, las metas estatales, las metas gubernamentales. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al final de ese encuentro, pues ofreció una rueda de prensa en la cual resumió lo que se había tratado ahí en esa reunión en la que estuvo presente el presidente de la República y todas las demás autoridades del gobierno central, dando cuenta de cómo avanza el país en materia de administración, en materia de construcción de obras, en materia de absolutamente todas las metas que se había propuesto el gobierno del presidente Danilo Medina. Y bueno, prefiero que compartamos esas declaraciones del ministro de la Presidencia y que luego nosotros pues comentemos lo que corresponda de esas declaraciones. Así que vámonos con las palabras del ministro Gustavo Montalvo y después pues continuamos comentando algunos de los elementos de ese encuentro de ayer. Adelante, señor director. Este gobierno está enfocado en obtener resultados para los ciudadanos dominicanos. Para ello nos trazamos metas objetivas y cuantificables y les damos un seguimiento constante. Como ustedes saben, el sistema de monitoreo y medición de la gestión pública tiene como objetivo mantener informado al presidente de la República de los avances, alertas y restricciones en cumplimiento del programa de gobierno. Con este innovador sistema se puede ver cómo se planifican, ejecutan y completan las ejecutorias de todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, con la finalidad de que sean cada vez más eficientes y transparentes. Este año hemos celebrado 5 reuniones de seguimiento encabezadas por el señor presidente de la República. La primera, el 13 de febrero, con todos los ministerios, luego el 13 de marzo, con las direcciones generales y superintendencias, el 31 de mayo, de nuevo con los ministerios, el 20 de julio con las direcciones generales y finalmente el día de hoy con todas las instituciones, incluyendo los ministerios. Podemos observar que en el ámbito de las metas presidenciales hay 269 metas que avanzan de manera normal. Esto quiere decir
que un 90.6% de las metas van acorde a lo establecido en el plan de trabajo. Deseo resaltar que desde la última reunión efectuada en julio de este año, hemos pasado de 430 obras de infraestructura terminadas a un total de 646 obras finalizadas al día de hoy, que representan el 34% de obras concluidas en esta gestión de gobierno. También cabe señalar que se han iniciado 155 nuevas obras de infraestructura. Para contrastar los reportes provistos por el sistema, desde la Presidencia se ha enviado a un equipo por todo el territorio nacional a fin de realizar supervisiones de campo. Por otra parte, me place informarles que también los indicadores de la gestión pública han mostrado mejorías sustanciables. En el sistema de monitoreo de la Administración Pública, SISMAP, ha reportado una mejoría de un 50% en los resultados del indicador en los ministerios y un 18% en las direcciones generales. En el índice de gobierno electrónico se evidencia una mejoría de un 18.3% en los resultados de los ministerios y de un 40.62% en las demás instituciones. En las normas básicas de control interno, NOVASI, se muestra un incremento de un 12.6% a un 53.1%. Por su parte, el índice de transparencia ha presentado notables mejorías. El 83.25% de las instituciones cumple con los parámetros establecidos en los subportales de transparencia. Se ha completado así el 94% del cumplimiento de las metas en este indicador. Finalmente, me complace informarles que a partir del mes de enero de 2018 se estará integrando el indicador de cumplimiento con el portal transaccional mediante el decreto 350-17. Los informes presentados hoy evidencian la mejora sostenida en los resultados institucionales y en el cumplimiento de todos los componentes que son monitoreados. Con el liderazgo del presidente Medina y el trabajo coordinado de todas las instituciones, cada día se exhiben mejores resultados en la gestión pública. Estamos alcanzando metas para mejorar la vida de la gente, que es el objetivo que nos impulsa. Muchas gracias. De eso se trata el sistema de monitoreo de la administración pública, un sistema que no existía en la República Dominicana, dicho sea de paso. Un sistema que da seguimiento a cada una de las metas en su conjunto y en detalle además. Estamos hablando de que nosotros estamos frente a un gobierno que monitorea más de 1.900 obras, entre ellas 684 escuelas. Usted va a encontrar hoy a alguien que le dice, bueno, pero la escuela de tal sitio, sí, pero es que son 684 escuelas las que están actualmente en proceso y las que se han entregado, usted sabe que son 600 y tantas más. O sea, es decir, no se dispone de todos los recursos para hacerlo todo al mismo tiempo, ni hay ningún gobierno en la bolita del mundo que pueda hacerlo todo al mismo tiempo y resolver en un santiamén lo que es un tema de toda la vida, de toda la República Dominicana. Estamos en la obligación de cambiar la forma de ver nuestra realidad, de vernos a nosotros mismos, de dejar de dar pena y de dedicarnos a hacer lo que tiene que hacer cada quien. De eso se trata. Hablamos de 1.900 obras, 684 nada más son escuelas, 52 hospitales, 212 redes de agua, presas y acueductos
puentes, carreteras, caminos vecinales, centros de diagnóstico de atención primaria, centros de atención a la discapacidad y proyectos de vivienda, todo eso de un tacazo, y eso es en materia de obras públicas, porque en materia de transparencia y del programa que llamamos República Digital, también el gobierno tiene logros que mostrar ante el país y ante el mundo. Hoy usted accede a una nómina del Estado, cualquiera que sea la institución, usted puede ir a internet y accede a esa nómina. Hoy usted puede ir a los portales de transparencia y usted tiene acceso a la información, y si no la encuentra ahí, usted tiene derecho a través de ese portal de transparencia a pedir la información que usted necesita. Ahora lo que necesitamos es un pueblo activo, un pueblo proactivo, como dicen ahora. Un pueblo dispuesto a revisar todo eso y a dar constancia de que eso es así. Hoy, y nosotros podemos presentar ante América Latina el panorama de un país que se abre al pueblo dominicano, que se muestra en todas sus facetas, en la ejecución de todas sus compras, porque ahí está el portal transaccional que acaba de ser prácticamente inaugurado, pero que ya tiene la posibilidad de monitorear todas las compras que hacen una buena parte de la administración pública, para que usted entienda. Es un portal que ha costado tiempo armarlo, que ha costado trabajo con instituciones extranjeras incluso, para ver cómo es que eso se lleva a cabo en otros países avanzados que tienen sistemas de este tipo, en donde todo el que va a hacer negocio, todo el que quiere participar en las compras públicas, pues puede acceder y puede hacerlo a través de ese portal. Pero además en donde se transparentan todas esas compras, todas esas contrataciones de bienes, de servicios, se transparentan ahí en ese portal. Y en eso hemos avanzado también a tal grado que hoy la República Dominicana es un referente para muchísimos otros países de América Latina. República Dominicana es un referente hoy. República Dominicana ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos, incluso recientemente, como uno de los países con mayor capacidad de transparencia y de gobierno electrónico para ese fenómeno de las compras y las contrataciones de bienes. La Dirección General de Contrataciones Públicas del Gobierno Dominicano ha sido reconocida por organismos internacionales, no solo por la OEA, por muchos otros, como un organismo eficiente y uno de los que ofrece más información, más completa, más detallada en América Latina. Nosotros hemos avanzado grandemente en eso. Desde luego, usted va a encontrar a una cantidad importante de dominicanos y de dominicanas probablemente, y sobre todo a una oposición que vocifera en contra de la corrupción, pero de la corrupción del otro, que no mira hacia adentro, no, mira para afuera, porque es más fácil ver la viga en el ojo ajeno, como dice la Biblia. Es más fácil ver la viga en el ojo ajeno y no ver la suya. Mire para adentro, mírese usted, dé usted prueba y dé usted muestra de lo que usted es, y después usted sale a hablar del otro y a criticar al otro, porque lo único que saben hacer es eso. La reunión de ayer del todo el gobierno fue precisamente para rendir cuentas. Y eso que hizo el ministro Gustavo Montalvo es un resumen de todo lo que se vio ahí ayer. Hay una cantidad de programas en ejecución, algunos de los cuales no están todavía todos instalados en las instituciones del Estado, pero se está trabajando en ello y de eso se trataba. Las normas básicas de control interno, que en algunas instituciones ya está instalado el programa
y cuando hablo del programa no me refiero nada más al programa de computadora, me refiero a todo el plan de trabajo que hay que llevar a cabo, a toda la transformación que hay que llevar a cabo en las instituciones, en cada uno de los departamentos y en todas las operaciones de las instituciones, para decir aquí está al 100%, por ejemplo, las normas básicas de control interno, o el portal transaccional, o todo lo que tiene que ver con la República Digital, etcétera, 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 o el propio SISMAP, que es el sistema de monitoreo de las metas presidenciales y de las metas de todas las instituciones, o el SIGEP, que es el sistema de gestión financiera, y no quiera usted saber cuánta herramienta que está ahí siendo actualmente puesta en marcha en cada una de las instituciones del Estado. No es verdad que el Estado Dominicano es un arrabal, como pretenden 2 o 3 señorones que andan pontificando en los medios de comunicación y pontificando desde su propia parcela política. Que vengan al Estado y que se involucren en el Estado, como lo han hecho ya algunos miembros de la oposición que están en el Estado y que saben, ellos pueden darle ahora testimonio de qué es lo que está pasando en la administración pública, porque en la administración pública está ocurriendo en la República Dominicana una verdadera revolución en lo que tiene que ver con transparencia, en lo que tiene que ver con monitoreo de las metas de las instituciones y las metas del gobierno y del Estado en sentido general. Y un sistema de gestión admirable que ha costado mucho, además, que ha costado mucho, pero que está dando frutos en materia de llevar al gobierno frugalidad, transparencia, eficacia, eficiencia en el manejo de todas sus operaciones. Hoy cualquier ciudadano tiene mayor acceso a la información pública, a toda la información pública. Hoy cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede acercarse al gobierno y obtener información, y si no, hacerlo desde su casa, con un clic, y entra en cualquiera de las instituciones del Estado y obtiene mayor información que nunca antes en la historia de la República Dominicana, y eso significa no solo más transparencia, eso también significa más democracia, eso significa más participación, más inclusión, significa eso. Y todavía falta lo mejor. Como decía el ministro Montalvo ayer, el 90.6% de las metas están en buen ritmo, están en ritmo de 90% en adelante. Es decir, el gobierno está cumpliendo. Ahora falta que cada uno de nosotros también, dominicanos y dominicanas, cumplamos también con nuestros deberes, sobre todo los evasores de impuestos, que cumplan con su deber de tributar, su deber de aportar lo que tienen que aportar al avance del país, porque si muchas cosas no se pueden llevar a cabo, si muchas obras no se pueden llevar a cabo, si muchas tienen que ir a un ritmo lento, es precisamente porque el Estado cuenta con recursos limitados, con recursos finitos para necesidades infinitas que venimos acumulando de décadas y probablemente de siglos, porque no hay que olvidar que la República Dominicana conoció casi 300 años de pobreza, que no lo conocieron otras naciones del mundo. Hay que recordar eso, que nosotros hemos vivido una miseria y hemos vivido realmente una situación muy compleja, muy particular de nuestra historia, pero que nosotros estamos también en condiciones, vivimos las dictaduras que vivimos, la última, la más atroz, quizás, o una de las más atroces, la de Trujillo, que sumió al país no solo en el aislamiento, un aislamiento total con respecto a América Latina, sino que además de ese aislamiento impuso un régimen de terror
que la gente vivía aquí en el miedo. Por eso el momento en que llegó Juan Bosch aquí en 1962, su primer discurso fue decir eso: tenemos que matar el miedo. Tenemos que matar el miedo, pero además de eso Trujillo sembró aquí la desconfianza en todo y en todos, y sembró también mucha miseria, mucha miseria. Es verdad que hubo un grupito chiquitico de la sociedad que era Trujillo, sus amigos, sus familiares, que sí, que prosperó mucho, porque ellos eran los dueños de esta gran finca, ellos eran los dueños de esta gran empresa, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo estaba sencillamente postrada, postergada y además de eso terriblemente empobrecida por una dictadura que lo concentró todo y que después fue sustituida por una oligarquía que también lo quiso concentrar todo. Ha sido muy difícil ir democratizando a la República Dominicana. Ha costado mucho. Le costó hasta el golpe de Estado contra Juan Bosch, y después nos costó la guerra de abril del 65, y después sabemos nosotros todo lo que ha costado llegar hasta donde estamos hoy, que estamos en un momento privilegiado, dicho sea de paso, si nos comparamos, aunque no debíamos hacerlo, pero si nos comparamos con muchos otros países de América Latina, nosotros estamos ahora en una posición indudablemente privilegiada. Esa reunión de ayer dio cuenta de eso precisamente, de en qué momento estamos, para superar los problemas de la pobreza, para superar los problemas de la falta de transparencia, para conseguir los niveles de participación de la gente que se necesita en toda sociedad democrática. No es buenas intenciones lo que se necesita nada más. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice la gente del pueblo, con mucha razón. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Claro, porque si estuviera empedrado de malas intenciones, nadie va a ir para allá, ¿verdad? Hay que ponerlo de tal manera que a la gente le guste, ¿no? Entonces, con buenas intenciones, sí, que está empedrado el camino del infierno. Y nosotros tenemos aquí una cantidad importante de líderes y de liderzuelos, de líderes de toda la naturaleza, que tienen, dicen ellos, muy buenas intenciones, pero nada más. Es con esto, es con estas herramientas que se va a resolver los problemas de la República Dominicana. Es instalando estos procesos que van a impedir que salga a cada rato un ladrón de las instituciones del Estado y quede impune. Es instalando estos procedimientos que ponen a disposición de todo el mundo todos los mecanismos de control del Estado. Es instalando todo esto y poniéndolo en marcha como se ha estado haciendo en estos últimos 5 años. Un solo mecanismo, uno solo, como el de la cuenta única del Tesoro, ha impedido que el Estado pierda, como perdía antes, cientos de millones de pesos que iban a dar a las manos de vaya usted quiénes, vaya a ver quiénes. Hoy eso no es posible. Más de 3.000 cuentas de banco han sido cerradas en los últimos 5 años. Para que usted tenga una idea de lo que es eso, había instituciones estatales que tenían decenas de cuentas, mientras a otros les faltaba, a ellos les sobraba recursos. Hoy eso no es posible. El Estado tiene un solo bolsillo y de ahí sale todo lo que tiene que salir hacia todas las instituciones del Estado. Y ese bolsillo se llama la cuenta única del Tesoro. Y hablamos de una sola iniciativa, de una, pero podríamos pasarnos un buen rato aquí mencionando otras tantas medidas. Bueno, sí, eso es evidentemente posible. Pero en el día de ayer, el ministro administrativo de la presidencia hizo 2 declaraciones atendiendo al interés de la prensa de formular preguntas y obtener respuestas. La más importante desde mi punto de vista, y que usted no sé por qué no destaca, y es la que a corto plazo nos permite más
soluciones de problemas, es el anuncio de que efectivamente el Estado, el gobierno central ha decidido que tal cual ya viene siendo una cierta práctica, se pague el sueldo 13, que antes era más reconocido o conocido como la regalía pascual, y que se ha llegado a la idea de que no se trata de ningún regalo, sino de una apropiación que mensualmente se hace para que el empleado público pueda resolver problemas que ha ido acumulando a través de todo el año, independientemente de que el año haya sido más o menos próspero o más o menos bueno o malo. Lo que también sugiere y nos permite suponer y pensar que esta práctica, que la asume a veces con bastante sacrificio las finanzas públicas por parte de quienes la manejan, aunque es también parte de una planificación y de apropiaciones de periodos de todo lo que es el año, esto incide también para que el sector privado haga lo propio y ponga en manos de sus trabajadores y empleados y ejecutivos este sueldo que tiene también un sueldo 13, que tiene la significación y la importancia de que, contrario a lo que muchos piensan, incluso los que no son empleados en sí, ni del sector privado formal, ni del Estado, pues puedan recibir por igual el doble sueldo. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador. A usted le entra un doble sueldo y todo el que gira alrededor suyo, de alguna manera, pues también espera y generalmente recibe ese doble sueldo o ese aporte que hace quienes le reciben, le hace a los que de alguna manera pues no están supuestos a recibirlo, pero reciben también sus beneficios. Esto es muy importante porque estamos hablando de que en este periodo pues es posible también usar este recurso del doble sueldo como una manera de activar el comercio y la economía misma. Estamos hablando de 14.000 millones de pesos en lo que corresponde al Estado. Pero entonces imagínense todo lo que es eso, ese dinero que además circula. Que sí, como dice Ricardo, tiene razón, muchos tenemos que usarlo para poder cubrir deudas que hemos ido acumulando o operaciones que hemos hecho contando con que al final de año pues se va a tener ese recurso fresco. Aunque en enero pues volvamos a los mismos niveles y tengamos los mismos problemas. Pero bueno, es así, siempre ha sido así. Los años hay que irlo despidiendo con gran júbilo, porque plátano maduro no vuelve verde. Es decir, demos gracias igual, y así lo hace el hombre desde tiempos inmemoriales, que despedía, así como el hombre se acostumbró también a celebrar el inicio de la primavera, la partida del invierno. Así también el hombre creó, y esto es previo al cristianismo, el hombre creó fiestas asociadas a estos ciclos, y por eso el cristianismo termina inventando una fecha de nacimiento,
y colocándola en realidad en el centro o en el periodo de las grandes celebraciones paganas de final de año. Se cierra un año y bueno, esto es biológico por igual. Y lo cierto es que los que estamos vivos debemos, si no darle gracias a Dios, porque no todos le pensamos, debemos ciertamente también celebrar estos finales de año. Y aquellos que no son particularmente azarosos, lo hacemos bailando merengue y comiendo lechón asado. Y vamos a dejarlo ahí, que son otros muchos más los gustos nuestros, que no solo de la culinaria. Por lo tanto, qué bueno, estamos hablando de que el día 4 ya comienza a circular mucho dinero. No obstante, el cálculo de los comerciantes parece ser más inteligente que el de los consumidores. Y entonces aquí tenemos que hay un pre-Black Friday y hay un Black Friday. Viernes y a los americanizados que no y demás. Que no es negro. Bueno, a eso vamos. No sé pero a los americanizados o transculturizados también le corresponde la celebración del Thanksgiving. Del Thanksgiving Day. Claro. Porque resulta ser que el Friday que el viernes existe a partir del otro. existe a partir del otro. Y que penosamente tiene su origen. Y por eso estos africanos nuestros son transculturizados, porque si fueran a negar ciertas cosas, tendrían que comenzar por ese manejo. A propósito del Thanksgiving, bueno, pues se ofertaba los viernes después del Thanksgiving, se ofertaban los negros, los esclavos negros norteamericanos, digamos, estadounidenses, digamos. Se ofertaban más barato que durante a mejor todo el precio. año. A mejor precio, a nivel de oferta. A nivel de oferta. Pero así son las cosas. Al cabo de menos de 200 años, tenemos a todos los negros dominicanos celebrando el Thanksgiving y el Black Friday, para que vayamos cogiendo bien las cosas. Pero, ¿qué significa esto? Que ellos se han dado cuenta a través del tiempo que es posible sacarle a uno el salario 11 y después sacarle el 12 y también sacarnos el 13. El 13. Es decir, que estamos hablando de tres grandes oportunidades para que nosotros nos realicemos, no solo como buenas pagas, estemos o no forzados a ello, sino para que nos graduemos como espectaculares consumidores, hasta de las cosas que no necesitamos, pero que adquirimos porque resulta ser que están en oferta. Esto por un lado. Por el otro lado, yo quiero referirme también a esto, que me parece, resulta interesante. Abinader propone un acuerdo nacional anticorrupción. ¿Quién es ese señor? A usted le gusta provocar, okay, no, ya. Y después entonces, a usted le gusta provocar. Abinader propone un acuerdo nacional de anticorrupción. Y de alguna manera ya parece que en sus niveles de alucinación, él ha entendido que si va a haber algún tipo de acuerdo, eso se tiene que hacer con el partido de gobierno. ¿Ah, sí? Claro. Está lúcido. Sí, el hombre hay que tener cuidado porque parece ser que no sé qué cosa, pero lo cierto es que ya él ha entendido que cualquier cosa, incluyendo ese discurso politiquero de lucha contra la impunidad y la supuesta o real corrupción, atraviesa por un acuerdo con el partido de gobierno. Pero usted no puede pretender ningún acuerdo con el partido de gobierno tirándole piedra al gobierno o diciéndole a los corruptos, vayan acá corruptos,
vamos a ponernos de acuerdo en cómo ustedes van a dejar de ser corruptos. Entonces, supone uno que esto puede significar estos vestigios, ráfagas de raciocinio, puede suponer que hay una mayor comprensión al final de año sobre la necesidad de que como sociedad hagamos un partido, un acuerdo nacional con el partido de gobierno, que ellos estén dispuestos a hacer un acuerdo con el partido de gobierno para poder darle seguimiento a esas metas que están asociadas con el tema de la transparencia y que están asociadas con el tema de castrar o disminuir de manera considerable la corrupción. Pero cuando uno ve parte del cuerpo del tema, uno se da cuenta de que en el fondo sigue tergiversándose la realidad. Porque no es cierto que el tema de la corrupción sistémica esté inicialmente o particularmente o únicamente asociado al tema de la ley de partidos o el financiamiento a los partidos o el monto de lo que se invierte en las campañas electorales o la práctica histórica del llamado desde este litoral y desde ciertos grupos académicos de la sociedad civil y de los escritores de novelas, tipo el amigo Andrés L. Mateo, que el tema de la corrupción sistémica, insisto, esté asociado al llamado clientelismo. No, el tema de la corrupción es otro. Eso es parte del tema de la corrupción. Y va a ser y es más determinante en la lucha contra esos males, en particular contra la corrupción en el sector público, está más asociado a todo este conjunto de normas, de reglamentos y de leyes que ponen un formato, ponen unas camisas de fuerza a los administradores de las finanzas públicas, a los administradores de las instituciones del Estado, con respecto al gasto y lo que se requiere para que sea transparente y para que no haya un desbordamiento de quienes van ciertamente al Estado desde el sector privado, más que desde la política, van a hacer negocios con el Estado. Porque parte del disparate de estos politiqueros es suponer que los políticos, como diría Peña Gómez, que le gustaba mucho ese símil, los políticos dominicanos son suecos. No son suecos los políticos dominicanos. ¿Qué es lo que quiere decir que no son suecos los políticos dominicanos? O que la sociedad nuestra no está organizada ni articulada ni es culturalmente lo que es la sociedad modélica sueca, que tiene que ver con ella misma y que tiene que ver con su andamiaje institucional, que le permite, bueno, una mejor distribución de la riqueza, una menor concentración de ella, menos desigualdad y naturalmente la obligatoriedad de que los ciudadanos contribuyan con el nivel y el estándar de vida que ellos como sociedad tienen. La corrupción en el país es de dos vías.
y la de los políticos es la más insignificante de todas, porque es lo que se llevan una serie de ratas roedoras en las uñas. Si se quiere, una perfecta bagatela con respecto a los grandes negocios del sector privado con el Estado. No hay una sola fortuna en este país que se haya construido al margen de esa modalidad de la corrupción sistémica, que es esa alianza entre el capital privado, nacional o extranjero, como ha quedado demostrado incluso en el tema Odebrecht, que es obviamente también sector capital extranjero en este caso. Sin esa coparticipación de quienes compiten entre sí a propósito de esos grandes negocios que pueden desarrollar como suplidores del Estado, sea de mercancías, de servicios o de lo que se pueda uno imaginar. La corrupción sistémica no es solo una cuestión del funcionamiento del Estado, es por lo tanto también una expresión del sector privado que tradicionalmente ha tenido doble contabilidad, ha evadido o ha eludido el pago de los impuestos corruptamente, que es por ahí por donde comienza la corrupción, la incapacidad del Estado para resolver muchos temas y la voracidad de un sector que ha decidido no pagar lo que le corresponda en un modelo que ellos han impuesto por demás, de negocios y de política. Eso queda clarísimo con los papeles del paraíso que acaban de salir ahora. Eso queda clarísimo con la historia nuestra. De Panamá y con todo pero eso. Eso es lo de ahora, pero eso es la historia nuestra. La historia nuestra no es que hay un grupo de bandidos políticos en el Estado que hacen negocio ellos. Es más, aquí hay un personaje que dice, no, que lo que pasa es que aquí hay nuevos ricos, por así decirlo, que tienen más dinero que gente que tiene 40 años trabajando. Aquí ha habido una acumulación originaria y eso no se ha hecho desde el Estado, eso se ha hecho desde el sector privado, teniendo al Estado como ciertamente una gran ubre de la que todos han vivido, en esa estructuración de esto que los políticos llaman el Estado-Nación, sociedad. Entonces, estos amigos, este señor quiere suponer que la razón, la causa de la corrupción sistémica descansa en que haya más o menos financiamiento para el partido, más o menos equidad a través de la ley de partidos políticos o de la reforma electoral o de la reforma. Eso son cositas con respecto ciertamente a cómo hay que poner bozal en el sector privado para que no le muerda la mano incluso al amo, porque son fieras, son de estos animales que usted no lo puede sacar a pasear como el suyo, que es un perrito suelto, no, que hay que tenerle una cadena y hay que ponerle un bozal y tener cierta fuerza para controlar el animal, si no se suelta y en el barrio se arma el juidero, porque el perro de Ramón anda suelto. Es así, y todo el mundo cerrando la puerta. Esa es la historia de esta sociedad. Entonces, este señor, convertido él en vocero de un partido que no dice, porque es él que propone, el líder de la oposición, no es el partido del líder de la oposición que propone nada. No. Porque incluso los senadores o diputados que puedan tener son de Hipólito, que tendrían que contar con él, con el primero, debió haber aparecido ahí frente a la Asociación de Revistas Comerciales, acompañado del perínclito de Hipólito, ¿verdad?
para que estuviera completo. Estuviera completo, porque la autoridad. ¿Cómo logramos un acuerdo? Contigo, con el partido, con Hipólito, con los tres, o con quién. ¿Con quién es que se logran los acuerdos? En donde se tiene que hacer oposición, porque eso es parte del disparate, Ramón, de cómo esta gente, la prensa, las revistas comerciales confunden a la población permanentemente y nos conducen a escenarios que son en realidad escenarios construidos. La oposición en la democracia se ejerce parlamentariamente, se ejerce en los parlamentos, esto de mayoría y minoría, de oposición y oficialismo, o de oposición y gobierno. Eso es en el Parlamento. Esto quiere decir en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es ahí donde usted está, o en mayoría, o en minoría, o en una correlación de fuerza que le permite, atendiendo a esa lógica propia de ese poder del Estado, que es el poder legislativo, obtener la aprobación de los proyectos de leyes, de las reformas constitucionales. Es ahí, en la democracia, es ahí donde eso se ejerce. Pero hay quienes se brincan a sus propios partidos, se brincan los acuerdos intrapartidarios y luego no tienen nada que buscar ni que determinar en un poder en donde están en franca minoría. Pero es importante que se hagan las aclaraciones para que se sepa por qué esta gente no sacan una cosa de cualquiera. Una gata. Una gata, vamos a decir. A nada. A nada. A nada. Ahí le tiro su pelota. Sí, lo que pasa es que también esta gente quiere confundir, como usted plantea, diciendo que la corrupción es un problema político, y no es cierto, es un problema social, un problema social, no es un problema político, es un problema social. Y la manera de enfrentarla es como se ha estado haciendo en los últimos 5 años, y por eso hay algunas de esas revistas comerciales que están encabritadas. Así es. Usted lo sabe, que están así, están indignadas, porque no están guisando lo mismo sus representantes. Desde que hace 5 años, de 2012 para acá, el gobierno empezó a hacer concursos para adjudicar las obras del Estado. Empezó a hacer sorteos. Cada escuela que entrega el Ministerio de Educación ha sido una escuela que ha sido construida con ingenieros, ingenieras, etcétera, constructores de ahí, de la comunidad, que antes a cada comunidad se aparecía el ingeniero o los ingenieros con la cuadra, con la cuadrilla de gente atrás que venían de cualquier lugar del país, menos los que estaban ahí. Entonces los constructores de ahí se quedaban oliendo donde guisan, como dice la gente. Esa es la realidad. La gente de ahí, la gente del pueblo, la gente de la comunidad se quedaba oliendo donde guisan, mirando a los que venían de fuera a hacerlo todo, que todo el mundo sabe que eran 8 o 10. Eran 8 o 10 grandes constructoras que monopolizaban eso aquí. Y desde luego, usted entenderá que por ahí ya hay un problema, porque usted está tocando intereses. Intereses que influyen mucho en estas cosas, por cierto, y en todos estos medios de comunicación. Y hace 5 años que se está contratando por vía de sorteo público además, a los constructores de las obras del Estado, cuando no por licitación, por concurso, que son publicados además, y usted ve que estas mismas revistas comerciales a veces están llenas de
avisos convocando a licitaciones, por ejemplo, para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Pero además de eso, se han desmontado muchos negocios y muchos chanchullos que había aquí, con el desayuno escolar, con la merienda escolar, con los útiles escolares, con los uniformes, con los zapatos de las escuelas, de los niños, de los jóvenes, de los muchachos de las escuelas. Todo ese negocio hoy es un negocio transparente. No hay 4 o 5 grandes suplidores del Estado. No los hay. Hoy hay hasta microempresarios en los pueblos, que son los que surten a la escuela del desayuno, de la comida, de la merienda. Esos microempresarios, esos pequeños, esos medianos empresarios y empresarias de las comunidades, que son esas fondas, esos comedores, los que están surtiendo. Por eso usted ve que ha desaparecido prácticamente la denuncia y aquellos escándalos de tantos intoxicados y tantos y más cuantos con problemas, porque desde luego él está trasegando una cosa que va de aquí de la capital para donde sea. En el camino pues ocurre cualquier cosa con la cadena de frío, ¿eh? No, los alumnos y alumnas de la escuela dominicana están consumiendo alimentos frescos, elaborados ahí, a veces dentro de la misma escuela y a veces fuera de la escuela, por pequeños empresarios y empresarias que han visto florecer sus negocios y que han permitido que florezca también su comunidad y que han creado puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo a nivel nacional. Hoy no hay 8 o 10 grandes empresarios suministrando de manera privilegiada esos alimentos y esos útiles escolares. No, hoy de esa operación se está beneficiando una cantidad impresionante de miles de comerciantes, de pequeños empresarios a nivel nacional, y eso tienen que decirlo, y debían decirlo toda esta gente, debían decirlo para que se sepa lo que ha cambiado y lo que está, y por qué protestan algunos, por qué protestan también algunos de estos señorones, porque perdieron el monopolio. No es que no pueden hacer negocios, no es que dejaron de hacer negocios, tienen que hacer negocios, pueden hacer negocios, pero no lo van a hacer con los privilegios de antes, con el monopolio de antes. Se rompió el monopolio o el oligopolio, se rompió. Esa es la realidad. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 5 años. Y por eso usted ve tanta gente tratando de confundirlo a usted, tratando de confundir a la gente, tratando de meterle en la agenda, su agenda, la de ellos, porque la agenda que se está desarrollando aquí es la agenda de desarrollo del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Pero bueno, habrá tiempo para que sigamos comentando de todas estas cosas. La reunión de ayer del Gabinete de Gobierno, reunión importantísima, de la que además podemos hablar un poco más con nuestro distinguido invitado del día de hoy, Ramón Tejada Holguín, de la Dirección de Investigación y Análisis de la Presidencia. Así que no se mueva de ahí, vamos a seguir conversando sobre estas cosas con Ramón Tejada Holguín en unos minutos. No se mueva de ahí.